Un poderoso magnate ve cómo su única hija se consume en silencio, mientras los médicos decretan el final. Entonces, un niño pobre irrumpe en el hospital y le susurra al padre una frase que paraliza a todos. Apaga los aparatos, ella va a despertar. La orden parece absurda, pero algo en esa mirada inocente rompe la lógica y sacude las certezas. Lo que sucede después te sorprenderá. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En la majestuosa ciudad de Mérida, Yucatán, donde las mansiones coloniales de Paseo Montejo testimonian la grandeza de épocas pasadas, residía don Alejandro Montemayor, un empresario cuya fortuna e influencia trascendía fronteras. Dueño de numerosas haciendas enequeneras, hoteles de lujo y empresas inmobiliarias, Alejandro había construido un imperio que era la envidia de todo México. Sin embargo, toda su riqueza parecía insignificante ante la tragedia que enfrentaba. Su única hija, Valentina, yacía conectada a máquinas en la suite privada del Hospital Internacional de Mérida. A sus 15 años, la jovencita que alguna vez había iluminado los salones de la mansión Montemayor con su risa cristalina, ahora permanecía inmóvil, pálida como las sábanas que la cubrían. Don Alejandro, hemos agotado todos los recursos disponibles, explicó el doctor Javier Ordóñez con expresión grave mientras revisaba los monitores. Los últimos exámenes no muestran mejoría. Su condición sigue siendo crítica y, francamente, inexplicable. Alejandro Montemayor, un hombre que normalmente proyectaba autoridad con su sola presencia, parecía haber envejecido 10 años en los últimos meses. Sus ojos, hundidos por el insomnio, recorrieron la habitación llena de equipos médicos que mantenían con vida a su pequeña. Debe haber algo más que podamos hacer, insistió apretando el puño contra la pared. Traigan especialistas de Estados Unidos, de Europa, de donde sea necesario. El dinero no es problema. Desde un rincón de la habitación, Sofía Castellanos, la segunda esposa de Alejandro, observaba la escena con aparente aflicción. Vestida, impecablemente con un traje negro de diseñador y joyas discretas pero costosas, se acercó para colocar una mano sobre el hombro de su esposo. Querido, llevas días sin dormir adecuadamente. Los médicos están haciendo todo lo posible. Deberías descansar un poco. Alejandro apartó suavemente la mano de Sofía. En los 3 años desde su matrimonio, nunca había logrado establecer con ella la conexión que tuvo con Elena, su primera esposa, quien había partido de este mundo durante el parto de Valentina. La niña era lo único que le quedaba de ese amor profundo, y ahora la estaba perdiendo también. El doctor Ordóñez, un hombre de mediana edad con anteojos de marco grueso y reputación intachable, carraspeó antes de continuar. Sugiero que continuemos con el tratamiento experimental que discutimos. Es agresivo, pero en estos momentos parece ser nuestra única opción. ¿Y los efectos secundarios?, preguntó Alejandro, recordando cómo cada nuevo tratamiento parecía debilitar más a su hija en lugar de mejorarla. Son inevitables, don Alejandro, respondió el médico ajustándose las gafas. Pero considerando la gravedad de su condición, es un riesgo necesario. Sofía intervino con voz suave pero firme. Javier ha sido médico de nuestra familia durante años. Si él considera que este es el camino a seguir, deberíamos confiar en su criterio. El primer nombre con el que se dirigió al doctor no pasó desapercibido para Alejandro. Era cierto que Ordóñez había sido el médico personal de la familia Castellanos, mucho antes de que Sofía entrara en su vida, y fue ella quien lo recomendó cuando Valentina comenzó con los primeros síntomas de su misteriosa enfermedad. Alejandro se acercó a la cama de su hija. Su pequeña princesa, como solía llamarla, respiraba débilmente. Su largo cabello negro, antes brillante y sedoso, ahora lucía opaco, esparcido sobre la almohada como un halo oscuro que enmarcaba su rostro demacrado. Con delicadeza, acarició su mejilla. ¿Cuánto tiempo más puede seguir así?, preguntó, sin apartar la mirada de Valentina.
Es difícil precisarlo, contestó el doctor Ordóñez. Los aparatos la mantienen estable, pero su organismo no responde como esperábamos. Cada día que pasa... No lo diga, interrumpió Alejandro. Mi hija es fuerte. Ella va a despertar. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente a la habitación. Doctor, disculpe la interrupción, pero hay un problema en recepción. Un muchacho insiste en ver a la señorita Montemayor y está causando alboroto. ¿Un muchacho?, preguntó Sofía con evidente molestia. ¿Quién podría ser? Valentina no recibe visitas que no sean familia. Dice llamarse Miguel Ángel Zapata, informó la enfermera. Asegura que conoce a la señorita y que tiene información importante. El nombre no significaba nada para Alejandro, pero Sofía pareció tensarse por un instante antes de recuperar su compostura. Seguramente es algún oportunista que busca llamar la atención, comentó ella con desdén. Habrá leído sobre la situación en los periódicos. La gente no tiene escrúpulos. Envía seguridad y que lo escolten fuera del hospital, ordenó el doctor Ordóñez a la enfermera. No podemos permitir interrupciones en un caso tan delicado. Alejandro, sin embargo, levantó una mano. Esperen, si este joven dice conocer a mi hija, quiero hablar con él. Valentina ha estado hospitalizada por meses. Si existe la más mínima posibilidad de que tenga información relevante... Alejandro, por favor, intervino Sofía. No puedes recibir a cualquier desconocido que aparezca. Piensa en la seguridad de Valentina. Es mi hija, Sofía, respondió él con firmeza, y estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que pueda ayudarla. El doctor Ordóñez intercambió una mirada rápida con Sofía antes de dirigirse a Alejandro. Comprendo su desesperación, don Alejandro, pero como médico responsable del caso, debo insistir en que minimicemos las disrupciones. La condición de su hija es extremadamente frágil, pero Alejandro ya había tomado una decisión. Que lo traigan aquí. Quiero hablar con él personalmente. Mientras la enfermera salía para cumplir la orden, Sofía se disculpó para hacer una llamada telefónica urgente. El doctor Ordóñez revisó nuevamente los signos vitales de Valentina y ajustó uno de los medicamentos del suero. Minutos después, escoltado por un guardia de seguridad, entró a la habitación un joven de aproximadamente 17 años. Vestía ropa sencilla y gastada, evidentemente de segunda mano, jeans descoloridos, una camiseta blanca con el logo desteñido de un equipo de fútbol local y zapatillas deportivas que habían visto mejores días. Su piel morena y rasgos indígenas delataban sus orígenes mayas comunes en la península de Yucatán. A pesar de su apariencia humilde, el muchacho se mantuvo erguido, con una dignidad que llamó la atención de Alejandro. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación hasta posarse en Valentina. Al verla, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué le han hecho?, murmuró avanzando instintivamente hacia la cama. El guardia lo detuvo, sujetándolo por el brazo. Alejandro observó la reacción del joven con interés. No parecía la de un extraño oportunista, sino la de alguien genuinamente afectado por el estado de Valentina. ¿Conoces a mi hija?, preguntó Alejandro directamente. Sí, señor, respondió Miguel Ángel, sin apartar la mirada de la joven inconsciente. La conozco, y sé que no está enferma como todos creen. El doctor Ordóñez emitió un sonido de disgusto. Esto es exactamente lo que temía. Joven, no sé qué pretende, pero está interfiriendo con un caso médico serio. ¿Qué estás insinuando, muchacho?, preguntó Alejandro acercándose a Miguel Ángel con una mezcla de curiosidad e irritación. El joven sostuvo la mirada del poderoso empresario sin titubear. Había algo en sus ojos que transmitía una convicción inquebrantable. Valentina no está enferma, señor Montemayor. Está siendo envenenada. Un silencio denso cayó sobre la habitación. El doctor Ordóñez fue el primero en reaccionar, soltando una risa forzada. Esto es absurdo. Guardia, por favor, saque a este joven de aquí inmediatamente. No, exclamó Miguel Ángel, resistiéndose al guardia que intentaba sujetarlo. Por favor, escúcheme, señor Montemayor. Conozco a su hija. Nos hicimos amigos hace 3 meses antes de que empeorara. Ella estaba bien cuando la conocí.
Alejandro levantó una mano para detener al guardia. Había algo en la desesperación del muchacho que le impedía ignorarlo completamente. ¿Cómo conociste a mi hija? Valentina apenas sale de casa y cuando lo hace, siempre está acompañada. Miguel Ángel respiró profundamente, aprovechando la oportunidad para explicarse. Trabajo en los jardines de las mansiones del Paseo Montejo, señor. A veces limpio, a veces ayudo con las plantas. Un día, mientras trabajaba en la propiedad, vecina a la suya, vi a Valentina en el balcón. Parecía tan sola. Los ojos de Miguel Ángel se desviaron hacia la figura inmóvil en la cama antes de continuar. Empezamos a hablar a través de la reja. Solo unas palabras al principio. Luego, cuando nadie vigilaba, me invitó a entrar al jardín. Le llevaba flores silvestres o pequeñas figuras que tallaba en madera. A veces le contaba historias de mi pueblo en Izamal. Alejandro escuchaba con atención. Efectivamente, desde la muerte de su madre, Valentina se había vuelto introvertida, rechazando la compañía de las amigas de su exclusivo colegio. El hecho de que hubiera buscado amistad en un jardinero ambulante no era tan descabellado. Ella me contó sobre usted, sobre cuánto lo extrañaba porque siempre estaba trabajando, continuó Miguel Ángel. Me habló de su madre, de cómo guardaba su fotografía bajo la almohada. Y también me habló de la señora Sofía. El doctor Ordóñez interrumpió con impaciencia. Don Alejandro, esto no tiene sentido. Este joven podría haber obtenido esa información de cualquier parte. Los detalles familiares no son precisamente secretos en los círculos sociales de Mérida. Pero Alejandro estaba absorto en los recuerdos que las palabras del muchacho habían despertado. Era cierto que había estado ausente demasiado tiempo, sumergido en sus negocios, especialmente después de casarse con Sofía. Y el detalle de la fotografía, ¿cómo podría saberlo un extraño? Hace un mes y medio, Valentina empezó a sentirse mal, continuó Miguel Ángel. Coincidió exactamente con el momento en que la señora Sofía descubrió nuestra amistad. Un día, mientras conversábamos en el jardín, ella nos sorprendió. Se puso furiosa. Ordenó que instalaran más seguridad y me prohibió acercarme a la casa. El rostro de Miguel Ángel se ensombreció. La siguiente vez que vi a Valentina, estaba en su balcón, pero lucía diferente. Pálida, débil. Me dijo que su madrastra le había cambiado las vitaminas que tomaba, que desde entonces sentía mareos, náuseas. Una semana después supe que la habían hospitalizado. En ese momento, Sofía regresó a la habitación. Al ver que Miguel Ángel seguía allí, su rostro se transformó en una máscara de indignación. «No, puedo creer que este intruso siga aquí. Alejandro, ¿realmente estás permitiendo esto?» Alejandro estudió el rostro de su esposa con nueva perspectiva. El joven estaba explicándome cómo conoció a Valentina. «¿Y tú le crees?», replicó. Ella, acercándose con pasos firmes. «Este muchachito no es más que un oportunista. Probablemente busca algún tipo de recompensa». «No quiero su dinero, señor», intervino Miguel Ángel con firmeza. «Solo quiero que Valentina se recupere, y no lo hará mientras siga conectada a estas máquinas. Los medicamentos que le administran están acabando con ella». El doctor Ordóñez se interpuso, su voz profesionalmente controlada, pero con un deje de tensión. «Don Alejandro, como médico, no puedo permitir que continúe esta farsa. Este joven está haciendo acusaciones gravísimas, sin fundamento alguno. Los tratamientos que administramos a su hija son los únicos que la mantienen con vida». Alejandro se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. La duda había empezado a germinar en su mente. ¿Y si había algo de verdad en lo que decía el muchacho? Los tratamientos experimentales habían comenzado poco después de que Valentina empezara a mostrar los primeros síntomas, y desde entonces su condición solo había empeorado. «¿Tienes alguna prueba de lo que dices?», preguntó finalmente a Miguel Ángel. El joven asintió lentamente. «La noche que instalaron la seguridad adicional, trepé a un árbol cercano a la mansión, esperando ver a Valentina una última vez. Fue entonces cuando escuché a la señora Sofía hablar con el doctor. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. ¡Qué absurdo! Ahora resulta que este delincuente nos espiaba.
Alejandro, esto es suficiente. Haz que se lo lleven. Déjalo terminar, respondió Alejandro, su voz peligrosamente calma. Miguel Ángel continuó. Los escuché hablar sobre las dosis que le estaban administrando a Valentina, sobre cómo nadie sospecharía jamás. La señora Sofía mencionó algo sobre una herencia y cómo sin Valentina todo quedaría en sus manos. Sofía soltó una risa forzada. ¡Qué imaginación tan retorcida! Alejandro, ¿realmente vas a permitir que este muchachito me difame así? Sabes perfectamente que adoro a Valentina, como si fuera mi propia hija. El doctor Ordóñez intervino. Don Alejandro, considere lo absurdo de estas acusaciones. Soy un profesional respetado con décadas de experiencia. ¿Por qué arriesgaría mi carrera en una conspiración descabellada? Alejandro miró a su hija tan frágil, tan vulnerable. Luego observó a Miguel Ángel, cuya mirada transparente no vacilaba. Y finalmente, estudió los rostros de Sofía y del doctor Ordóñez, notando por primera vez un nerviosismo sutil en sus expresiones. Si lo que dices es cierto, dijo dirigiéndose a Miguel Ángel, ¿qué sugieres que hagamos? El joven señaló los aparatos. Desconéctela, no de golpe, sino gradualmente. Su cuerpo necesita liberarse de lo que sea que le están administrando. Eso la mataría, exclamó el doctor Ordóñez, perdiendo momentáneamente su compostura. Don Alejandro, como médico, le prohíbo siquiera considerar tal barbaridad. Usted no me prohíbe nada, doctor, respondió Alejandro con frialdad. Esta es mi hija y yo decido qué es lo mejor para ella. Si haces esto, Alejandro, serás responsable de lo que le suceda, advirtió Sofía, un tono amenazante filtrándose en su voz usualmente melosa. Piénsalo bien, ¿vas a confiar en un don nadie contra la palabra de profesionales? Alejandro guardó silencio, el peso de la decisión aplastándolo. Si Miguel Ángel estaba equivocado, podría perder a su hija para siempre. Pero si tenía razón. Quiero una segunda opinión, declaró finalmente, un médico que no tenga ninguna conexión con esta clínica ni con nuestra familia, y quiero revisar detalladamente qué medicamentos exactamente se le han estado administrando a Valentina. La expresión del doctor Ordóñez se endureció. Como desee, don Alejandro, pero debo advertirle que cualquier demora en continuar el tratamiento actual podría ser fatal. Me haré responsable, respondió Alejandro. Luego, volviéndose hacia Sofía, añadió, y quiero acceso completo a nuestras cuentas bancarias. Todas ellas. Un destello de pánico cruzó los ojos de Sofía antes de que pudiera ocultarlo. ¿Desconfías de mí, Alejandro? Después de todo lo que he hecho por ti y por Valentina. No se trata de desconfianza, querida, respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Se trata de claridad. Si no tienes nada que ocultar, no habrá problema, ¿verdad? Miguel Ángel observaba el intercambio en silencio, su mirada alternando entre Valentina y los adultos que decidían su destino. De repente, uno de los monitores conectados a la joven comenzó a emitir un pitido más rápido. «Su presión está subiendo», exclamó el doctor Ordóñez, acercándose rápidamente a los equipos. «Necesita su medicación ahora mismo». «No», dijo Alejandro interponiéndose entre el doctor y su hija. «No más medicamentos hasta que tengamos esa segunda opinión». «Don Alejandro está poniendo en riesgo la vida de su hija», insistió el médico, intentando alcanzar el suero. «Guardia», llamó Alejandro. «Por favor, escolte al doctor Ordóñez y a mi esposa fuera de esta habitación y asegúrese de que nadie entre sin mi autorización explícita». El guardia de seguridad, visiblemente incómodo pero obediente, escoltó al doctor Ordóñez y a Sofía, fuera de la habitación. La expresión de Sofía era una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. «Alejandro, esto es una locura. Estás poniendo la vida de Valentina en manos de un desconocido», exclamó mientras era conducida hacia la puerta. El doctor Ordóñez mantuvo una fachada de dignidad profesional ofendida. «Don Alejandro, cuando recapacite sobre esta imprudencia, estaré disponible. Pero debo advertirle que cualquier deterioro en la condición de su hija a partir de este momento será completamente responsabilidad suya». Cuando la puerta se cerró tras ellos,
Alejandro se volvió hacia Miguel Ángel, quien permanecía junto a la cama de Valentina. «Tienes 10 minutos para convencerme de que no estoy cometiendo el peor error de mi vida», dijo, consultando su reloj. «Necesito más detalles y los necesito ahora». Miguel Ángel asintió, agradecido por la oportunidad. «Todo comenzó hace aproximadamente 3 meses», explicó, sentándose en el borde de una silla cercana. «Yo trabajaba en los jardines de la casa de los Vega, sus vecinos. Una tarde, mientras podaba los arbustos cerca de la reja compartida, vi a Valentina leyendo en su balcón. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Me sorprendió que me saludara. Las personas como ella rara vez notan a personas como yo». Alejandro escuchaba atentamente, observando cada expresión en el rostro del muchacho. Al día siguiente volví a verla. Esta vez me preguntó mi nombre y qué libro estaba leyendo, porque siempre llevo uno en mi mochila. Le mostré mi ejemplar, Gastado de Pedro Páramo. Resultó que era uno de sus favoritos también. Miguel Ángel sonrió levemente ante el recuerdo. Pronto se convirtió en una rutina. Yo terminaba mis tareas en los jardines vecinos y luego pasaba por su casa. Ella bajaba al jardín cuando la señora Sofía salía o estaba ocupada. Hablábamos de libros, de música, de nuestros sueños. Valentina quería estudiar biología marina. ¿Lo sabía usted? Alejandro negó con la cabeza, sintiendo una punzada de culpa. Había estado tan absorbido por sus negocios que apenas conocía los sueños de su propia hija. Me contó que usted quería que estudiara administración de empresas para hacerse cargo del negocio familiar algún día, pero que su verdadera pasión era el océano. Me mostró sus cuadernos llenos de dibujos de criaturas marinas y artículos científicos que coleccionaba. Miguel Ángel hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Valentina también me habló de su madrastra. Me dijo que las cosas habían cambiado mucho en casa desde que usted se casó con ella, que Sofía siempre era amable cuando usted estaba presente, pero que se transformaba cuando se quedaban a solas. ¿Qué quieres decir con que se transformaba?, preguntó Alejandro, una sensación incómoda creciendo en su estómago. Valentina me contó que la señora Sofía revisaba sus llamadas, controlaba sus salidas, incluso había despedido a la nana que la cuidó desde pequeña. Pero lo que más le dolía era cómo Sofía intentaba separarlos a ustedes dos. Siempre encontraba excusas para que usted no pudiera asistir a las presentaciones escolares de Valentina o para que no cenaran juntos. Alejandro cerró los ojos brevemente. Era cierto que Sofía frecuentemente le informaba que Valentina había cancelado planes con él o que tenía demasiada tarea para cenar en familia. Había creído que era solo una fase adolescente. «Continúa», pidió con voz ronca. Un día, hace aproximadamente 6 semanas, Valentina me contó que Sofía había encontrado sus solicitudes para universidades con programas de biología marina. Se enfureció, las rompió frente a ella y le dijo que jamás permitiría que desperdiciara la fortuna de su padre en tonterías. Ese mismo día, Sofía le entregó un nuevo suplemento vitamínico que supuestamente usted había ordenado para ella. Valentina me dijo que tenían un sabor extraño, pero que Sofía insistía en verla tomarlos cada mañana. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. 3 días después de empezar con esas vitaminas, Valentina comenzó a sentirse débil. Tenía náuseas constantes, mareos. Cuando nos vimos en el jardín apenas podía mantenerse en pie. Me preocupé y le sugerí que dejara de tomar lo que le daba su madrastra, pero ella tenía miedo de desobedecerla. Alejandro se acercó a la cama de su hija, observando su rostro pálido. Los recuerdos comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Valentina había empezado a mostrar síntomas leves que gradualmente empeoraron, coincidiendo exactamente con la época que Miguel Ángel describía. Una semana después, nuestra rutina se interrumpió bruscamente, continuó el joven. Llegué al jardín a la hora habitual, pero Valentina no apareció. En su lugar me encontré con la señora Sofía y 2 guardias de seguridad. Me acusó de ser un ladrón, de intentar aprovecharme de Valentina para obtener dinero.
Me amenazó con llamar a la policía si volvía a acercarme. La mandíbula de Alejandro se tensó. Sofía nunca había mencionado este incidente. Intenté averiguar qué había pasado con Valentina. Los jardineros de las casas vecinas me dijeron que la habían visto salir en ambulancia el día anterior, que había colapsado durante el desayuno. Miguel Ángel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando brevemente hacia el exterior antes de continuar. No podía dejar las cosas así. Una noche trepé al árbol que da a la parte trasera de su mansión, esperando ver alguna señal de Valentina o escuchar noticias sobre su condición. Fue entonces cuando los escuché. ¿A quiénes?, preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. A la señora Sofía y al doctor Ordóñez. Estaban en la terraza bebiendo champán. Al principio pensé que era extraño, considerando que Valentina estaba hospitalizada, pero lo que escuché después me heló la sangre. Miguel Ángel regresó junto a la cama, su mirada alternando entre Valentina y Alejandro. El doctor preguntó si no era arriesgado acelerar el proceso. Dijo que los análisis podrían mostrar anomalías si aumentaban la dosis. La señora Sofía respondió que no había tiempo que perder, que necesitaban actuar antes de que usted empezara a sospechar. Mencionó algo sobre unos documentos que asegurarían que todo pasara a sus manos cuando Valentina ya no estuviera. Alejandro sintió que le faltaba el aire. La idea de que Sofía, la mujer con la que había compartido su vida durante los últimos 3 años, pudiera estar envenenando sistemáticamente a su única hija, era demasiado monstruosa para procesarla. El doctor parecía preocupado por las consecuencias si los descubrían, continuó Miguel Ángel. Pero la señora Sofía lo tranquilizó diciendo que había cubierto todas las bases, que las transferencias estaban programadas para activarse automáticamente y que había sido muy cuidadosa en no dejar rastros. Dijo que usted estaba demasiado destrozado para cuestionar nada, que confiaba ciegamente en ambos. Alejandro apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Intenté grabar la conversación con mi teléfono, añadió Miguel Ángel, sacando un celular viejo y dañado de su bolsillo. Pero uno de los guardias me descubrió. Logré escapar, pero no antes de que me golpeara y rompiera mi teléfono. La grabación se perdió. Alejandro tomó el dispositivo, examinándolo brevemente antes de devolverlo. Efectivamente, la pantalla estaba completamente agrietada y el aparato no encendía. Después de eso, intenté entrar al hospital varias veces, pero siempre me detenían en la recepción. Hoy finalmente logré pasar cuando cambió el turno de seguridad. Un silencio pesado se instaló en la habitación, interrumpido solo por el pitido constante de los monitores. Alejandro observaba a su hija, conectada a tubos y cables, víctima de la codicia y la traición más despiadada. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente, necesito pruebas concretas. No puedo actuar basándome solo en tu palabra, especialmente cuando la vida de mi hija está en juego. Miguel Ángel asintió comprensivamente. Lo entiendo, pero cada minuto que Valentina permanece conectada a esos aparatos, recibiendo lo que sea que le estén dando, es un minuto más de envenenamiento. Necesitamos detenerlo ahora. Alejandro reflexionó por un momento. ¿Qué propones exactamente? Reemplazar las bolsas de suero por solución salina normal, respondió Miguel Ángel. Detener los medicamentos que el doctor Ordóñez prescribió y vigilar constantemente para ver si Valentina mejora. Es arriesgado, murmuró Alejandro. Lo sé, reconoció el joven, pero más arriesgado es continuar con el plan de ellos. Alejandro Montemayor jamás imaginó que tomaría una decisión tan crucial basándose en el testimonio de un joven desconocido. Sin embargo, algo en los ojos de Miguel Ángel transmitía una honestidad que no podía ignorar. Necesitamos actuar con extrema cautela, dijo finalmente. Un error podría costarle la vida a mi hija. Con determinación, Alejandro se acercó al teléfono interno y solicitó la presencia inmediata de la doctora Carmen Solís, jefa del Departamento de Toxicología del hospital. Es una especialista que no tiene relación alguna con Ordóñez, explicó a Miguel Ángel.
Si hay toxinas en el organismo de Valentina, ella podrá detectarlas. Mientras esperaban, Alejandro examinó las etiquetas de las bolsas de medicamentos conectadas al suero de su hija. Tomó fotografías con su teléfono y anotó los nombres de todas las sustancias. Estos 2 medicamentos no aparecían en los informes que me entregaba Ordóñez, murmuró, señalando 2 bolsas de líquido transparente. Siempre me habló de un cóctel experimental sin especificar componentes. La puerta se abrió y entró la doctora Solís, una mujer de unos 50 años con expresión seria y profesional. Don Alejandro, ¿qué urgencia ocurre? Estaba por terminar mi turno cuando recibí su llamada. Doctora, necesito absoluta confidencialidad en este asunto, comenzó Alejandro. Rápidamente le explicó sus sospechas, omitiendo detalles que pudieran parecer demasiado fantásticos, pero enfatizando la necesidad de analizar inmediatamente qué sustancias estaban siendo administradas a Valentina. La doctora escuchó con creciente preocupación. Esto es extremadamente grave, don Alejandro. Si sus sospechas son fundadas, estaríamos ante un caso de negligencia médica criminal, por decirlo menos. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Miguel Ángel, incapaz de contenerse. La doctora Solís lo miró con curiosidad. «Y este joven es un amigo de mi hija que ha notado irregularidades en su tratamiento», respondió Alejandro, no queriendo entrar en más detalles. «Muy bien», asintió la doctora. «Necesito muestras de todos estos medicamentos y análisis sanguíneos urgentes. También revisaré el historial de Valentina con ojos frescos». Durante las siguientes 2 horas, la doctora Solís trabajó meticulosamente. Extrajo muestras de los diferentes sueros, tomó sangre de Valentina y revisó detalladamente todos sus exámenes anteriores. Alejandro permaneció a su lado, observando cada movimiento, mientras Miguel Ángel vigilaba la puerta, alerta ante cualquier intento de Sofía o del doctor Ordóñez por regresar. Finalmente, la toxicóloga regresó con una expresión sombría. «Don Alejandro, he encontrado niveles alarmantes de compuestos que no deberían estar presentes en el tratamiento de su hija. Particularmente, hay trazas de arsénico y digitoxina en concentraciones que, administradas consistentemente, causarían un deterioro gradual, pero irreversible». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una cosa era sospechar una traición, otra muy diferente era confirmarla. ¿Está completamente segura? Sin lugar a dudas, afirmó la doctora. Además, los informes médicos muestran inconsistencias deliberadas. Los síntomas documentados no corresponden con el supuesto diagnóstico. Hay manipulación evidente en los resultados de laboratorio. Como especialista, puedo asegurarle que no existe tal enfermedad misteriosa. Su hija está siendo sistemáticamente envenenada. Miguel Ángel, que había permanecido en silencio, no pudo evitar una exclamación de victoria amarga. «Se lo dije, señor, tenemos que desconectarla ahora mismo». La doctora levantó una mano cautelosa. «No tan rápido, joven. No podemos simplemente desconectar todo. El cuerpo de Valentina ha estado recibiendo estas sustancias por semanas. Un cambio brusco podría provocar un shock. Necesitamos un plan de desintoxicación gradual». «¿Cuánto tiempo llevará eso?», preguntó Alejandro, la ansiedad evidente en su voz. «Normalmente, semanas», respondió la doctora, «pero no tenemos ese tiempo. Si los responsables sospechan que los hemos descubierto, podrían intentar algo más drástico. Sugiero comenzar inmediatamente con un protocolo acelerado de desintoxicación». La puerta se abrió de golpe, sobresaltándolos. Sofía entró con paso firme, seguida del doctor Ordóñez y 2 guardias de seguridad diferentes. «Alejandro, esto ha ido demasiado lejos», declaró Sofía con voz autoritaria. «He contactado con nuestro abogado. No puedes impedir que el médico de nuestra hija la atienda basándote en las fantasías de un delincuente». Su mirada se desvió hacia la doctora Solís y las muestras de medicamentos sobre la mesa. Por un instante, un destello de pánico cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por indignación. «¿Qué significa esto? ¿Estás interfiriendo con el tratamiento prescrito?», exigió el doctor Ordóñez, avanzando hacia los equipos médicos.
Alejandro se interpuso, su figura imponente bloqueando el camino. No se acerque a mi hija, doctor. Tengo evidencia de lo que realmente ha estado administrándole. El rostro del doctor Ordóñez palideció ligeramente. Don Alejandro está confundido por el estrés. El tratamiento de su hija es extremadamente complejo y requiere combinaciones poco convencionales de medicamentos. Cualquier interrupción podría ser fatal. Explíqueme entonces por qué hay arsénico y digitoxina en sus medicamentos, respondió Alejandro, su voz temblando de ira apenas contenida. Un silencio tenso invadió la habitación. Sofía fue la primera en recuperarse. Alejandro, querido, no sé qué te habrán dicho, pero debes confiar en los profesionales. El doctor Ordóñez ha dedicado su vida a la medicina. ¿De verdad crees que arriesgaría su reputación en algo tan absurdo como lo que insinúas? Su voz era melosa, razonable, la misma que había utilizado para ganarse su confianza durante años. Pero ahora Alejandro podía ver a través de ella. Guardias, llamó, por favor escolten a mi esposa y al doctor Ordóñez a la oficina del director del hospital. La doctora Solís tiene evidencia que presentar. No puedes hacer esto, exclamó Sofía, su fachada comenzando a resquebrajarse. Soy tu esposa. ¿Vas a creerle a este mugroso callejero y a una doctora que ni siquiera conoces por encima de tu propia familia? Los guardias, confundidos, miraban alternativamente a Alejandro y a Sofía sin saber a quién obedecer. Háganlo ahora, ordenó Alejandro con la autoridad que solo un hombre de su posición podía proyectar, y llamen también a la policía. Tenemos un intento de asesinato que denunciar. El doctor Ordóñez, viendo que la situación escapaba de su control, intentó una última jugada desesperada. Si desconectan esos medicamentos, la señorita Montemayor sufrirá un colapso inmediato. Su organismo depende de ellos ahora. ¿Quieren tener su final en la conciencia? La doctora Solís intervino con firmeza profesional. Como toxicóloga, puedo asegurar que lo único que colapsará será su coartada, doctor. Ya he analizado las sustancias y he documentado todo. Ningún tribunal médico aceptará sus justificaciones. Algo en los ojos del doctor Ordóñez cambió. La máscara de preocupación profesional se transformó en una expresión calculadora. Sofía, esto se acabó, dijo, volviéndose hacia la mujer. Debemos considerar otras opciones. Miguel Ángel, que había estado observando atentamente, notó el imperceptible movimiento de la mano de Sofía hacia su bolso. Con la velocidad de quien ha crecido en las calles, se lanzó hacia ella, derribándola justo cuando extraía un pequeño objeto metálico. Los guardias reaccionaron inmediatamente, sujetando a Sofía mientras una pequeña jeringa caía al suelo. La doctora Solís la recogió con cuidado. «Tendré que analizar esto también», dijo con voz gélida, «aunque puedo imaginar qué contiene». Sofía, finalmente acorralada, mostró su verdadero rostro. La belleza que había cautivado a Alejandro se contorsionó en una mueca de odio. «Todo esto es por tu culpa», gritó a Miguel Ángel. «Si no te hubieras entrometido, habría sido rápido y sin dolor. Ahora la niña sufrirá cuando la desconecten». Alejandro sintió náuseas ante la confesión implícita. «Llévenlos fuera de aquí. No quiero verlos cerca de mi hija nunca más». Mientras los guardias escoltaban a los conspiradores, la doctora Solís se acercó a los equipos médicos. «Debemos actuar rápido. Reemplazaré estos sueros por soluciones limpias y comenzaremos el protocolo de desintoxicación. Don Alejandro, debo advertirle que el proceso no será fácil. Valentina puede experimentar síntomas de abstinencia y efectos secundarios del envenenamiento». «Haga lo que sea necesario, doctora», respondió Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. «Solo sálvela». Las siguientes horas transcurrieron en una bruma de actividad frenética. La doctora Solís, asistida por un equipo de confianza que ella misma seleccionó, reemplazó sistemáticamente todas las soluciones intravenosas por nuevas mezclas destinadas a eliminar las toxinas del organismo de Valentina. El director del hospital, informado de la situación, autorizó personalmente el protocolo de emergencia y ordenó una investigación interna sobre las actividades del doctor Ordóñez. Mientras tanto, en una sala de espera apartada, la policía
Tomaba declaraciones detalladas de Alejandro y Miguel Ángel. El joven relató nuevamente toda la historia, desde su primer encuentro con Valentina hasta la confesión accidental que había escuchado desde el árbol. Los oficiales también recogieron las pruebas toxicológicas proporcionadas por la doctora Solís y aseguraron la jeringa que Sofía había intentado utilizar. Cuando Alejandro finalmente regresó a la habitación de su hija, encontró a Miguel Ángel sentado junto a la cama, sosteniendo suavemente la mano de Valentina. El chico levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción. «No ha habido cambios aún», informó con voz queda. «La doctora dice que puede tomar tiempo». Alejandro colocó una mano sobre el hombro del joven. «Gracias», dijo simplemente. «Si no fuera por ti», no pudo terminar la frase. La idea de lo que podría haber sucedido sin la intervención de Miguel Ángel era demasiado dolorosa para expresarla en palabras. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las persianas cuando la doctora Solís regresó con nuevos análisis. «Tenemos buenas noticias», anunció con una sonrisa cansada pero esperanzadora. «Los niveles de toxinas están disminuyendo. El organismo de Valentina está respondiendo bien al tratamiento de desintoxicación». «¿Eso significa que se recuperará?», preguntó Alejandro ansiosamente. «Es pronto para hacer promesas», advirtió la doctora. «Pero los signos son alentadores. Su juventud y el hecho de que hayamos interrumpido el envenenamiento antes de que causara daños irreversibles a órganos vitales juegan a su favor». Miguel Ángel, que había permanecido en silencio, miró esperanzado hacia la figura inmóvil en la cama. «Siempre fue fuerte», murmuró, «más fuerte de lo que todos creían». La mañana avanzó con lentitud. Alejandro recibió actualizaciones sobre la situación legal. Tanto Sofía como el doctor Ordóñez habían sido detenidos. Las autoridades habían registrado la mansión Montemayor y encontrado evidencia adicional, incluyendo documentos falsificados y viales de las mismas sustancias detectadas en el suero de Valentina. También descubrieron transferencias bancarias sospechosas a cuentas en el extranjero a nombre de Sofía. Cerca del mediodía, mientras Alejandro consultaba con su abogado en el pasillo, un sonido débil proveniente de la cama atrajo la atención de Miguel Ángel. Valentina había movido ligeramente los dedos. «Señor Montemayor», llamó el joven, incapaz de contener su emoción. «Creo que está despertando». Alejandro corrió de vuelta a la habitación, justo a tiempo para ver cómo los párpados de su hija temblaban antes de abrirse lentamente. Confundida y desorientada, Valentina parpadeó varias veces, adaptándose a la luz. «¿Papá?», susurró con voz ronca por la falta de uso. Su mirada vagó por la habitación hasta detenerse en el rostro familiar junto a su padre. «¿Miguel Ángel?». La doctora Solís, alertada por una enfermera, entró apresuradamente y comenzó a revisar los signos vitales de Valentina. «Increíble», murmuró, examinando las pupilas de la joven con una pequeña linterna. «La recuperación es más rápida de lo que esperábamos». Valentina intentó incorporarse, pero su cuerpo debilitado apenas respondía. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?». Alejandro y Miguel Ángel intercambiaron miradas, inseguros de cuánto debían revelarle en ese momento. «Has estado enferma, princesa», respondió Alejandro suavemente, acariciando su cabello. «Pero ahora estás mejorando». «Recuerdo», comenzó Valentina, su ceño frunciéndose en concentración. «Recuerdo que Sofía me daba esas pastillas. Me sentía cada vez peor». Su respiración se aceleró. Y luego, nada. Solo oscuridad. «No te esfuerces demasiado», aconsejó la doctora. «Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse». «Sofía», dijo Valentina repentinamente con más firmeza. «Ella y ese doctor los escuché hablar una noche. Creían que estaba dormida, pero los oí decir algo sobre aumentar la dosis. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que estaba teniendo pesadillas, que la fiebre me hacía imaginar cosas». Alejandro sintió que su corazón se partía. Su propia hija había sospechado la verdad, pero ¿a quién podría habérselo dicho?
Él siempre estaba ausente, ocupado, confiando ciegamente en Sofía para cuidar de Valentina. «Lo sabías», murmuró, apretando suavemente la mano de su hija. «Y yo no estuve ahí para escucharte». «Intenté decírselo a Miguel Ángel», continuó Valentina, mirando al joven con «la gratitud, la última vez que nos vimos en el jardín. Pero ese mismo día Sofía nos descubrió y después ya no pude verlo más». Miguel Ángel asintió. «Me dijiste que las nuevas vitaminas te hacían sentir extraña. Debí haber actuado más rápido». «Hiciste más que suficiente», intervino Alejandro, mirando al muchacho con renovado respeto. «Arriesgaste tu seguridad por mi hija cuando nadie más creía que estuviera en peligro». La doctora Solís terminó su evaluación con satisfacción. Sus signos vitales están estabilizándose admirablemente. La función renal y hepática muestra mejoría. Con el tratamiento adecuado, podría recuperarse completamente en cuestión de semanas. «¿Dónde está Sofía ahora?», preguntó Valentina, un destello de miedo cruzando su rostro. «No tienes que preocuparte por ella nunca más», aseguró Alejandro. «Ni por el doctor Ordóñez. Ambos están bajo custodia policial y se enfrentarán a la justicia por lo que intentaron hacerte». La habitación quedó en silencio mientras Valentina procesaba esta información. Finalmente, extendió una mano temblorosa hacia Miguel Ángel. «Gracias», dijo simplemente, «por no rendirte conmigo». Miguel Ángel tomó su mano con delicadeza, como si temiera que pudiera romperse. «Te prometí que siempre seríamos amigos, ¿recuerdas? Y las promesas no se rompen». En los días siguientes, la recuperación de Valentina progresó de manera constante. Su cuerpo, liberado de las toxinas que la habían estado debilitando, respondía positivamente al tratamiento. Cada día recuperaba más fuerza, más color en sus mejillas, más brillo en sus ojos. Alejandro apenas se separaba de su lado, trabajando remotamente desde un rincón de la habitación cuando era absolutamente necesario. Estaba decidido a no cometer los mismos errores del pasado, a no permitir que nada ni nadie volviera a interponerse entre él y su hija. Miguel Ángel visitaba diariamente, trayendo siempre algún pequeño obsequio. Una flor del jardín del hospital, un dibujo torpe pero sincero, un libro prestado de la biblioteca pública. Su presencia constante y su optimismo inquebrantable se convirtieron en parte fundamental de la recuperación de Valentina. Una tarde, mientras Valentina dormía pacíficamente y Miguel Ángel había salido a buscar un refresco, Alejandro recibió una llamada de su abogado. «Las noticias son buenas, don Alejandro», informó la voz al otro lado de la línea. «La investigación ha revelado que su esposa y el doctor Ordóñez llevaban planificando esto desde hace más de un año. Encontramos un testamento falsificado que habría entrado en vigor tras el desafortunado desenlace de su hija. Sofía habría heredado prácticamente todo. ¿Y los fondos desviados? Hemos localizado la mayoría de las cuentas y estamos en proceso de recuperación. Parece que habían transferido aproximadamente 15 millones de pesos a diversos paraísos fiscales. Con la cooperación de las autoridades internacionales, deberíamos recuperar gran parte». «El dinero es lo de menos», respondió Alejandro. «Lo importante es que no puedan volver a hacer daño a nadie más». «Sobre eso no debe preocuparse», aseguró el abogado. «Las pruebas son contundentes. La confesión que intentó arrancarle a su hija con esa jeringa contenía una dosis letal de cianuro. Estaban desesperados. No hay posibilidad de que escapen a una larga condena». Al colgar el teléfono, Alejandro observó a su hija dormida. Las últimas semanas habían sido una revelación para él. No solo había descubierto la traición de quien creía su compañera de vida, sino también su propia negligencia como padre. Absorto en construir un imperio, había dejado que la persona más importante de su vida quedara vulnerable ante los depredadores que él mismo había llevado a casa. La puerta se abrió silenciosamente y Miguel Ángel entró con 2 refrescos en las manos. Se sorprendió al ver a don Alejandro con lágrimas en los ojos. «¿Está todo bien, señor?», preguntó en voz baja, colocando las bebidas sobre la mesa auxiliar. Alejandro asintió, secándose discretamente las lágrimas.
Sí, muchacho. Solo pensaba en lo cerca que estuve de perderlo todo sin siquiera darme cuenta. Miguel Ángel se sentó en el sillón junto a la ventana, su mirada alternando entre Valentina y su padre. Señor Montemayor, hay algo que he querido preguntarle desde hace días, dijo finalmente el joven. ¿Qué pasará con Valentina cuando salga del hospital? ¿Volverán a la mansión? Alejandro suspiró profundamente. He estado pensando mucho en eso. Esa casa está llena de recuerdos, dolorosos ahora. Creo que ambos necesitamos un nuevo comienzo. Entiendo, murmuró Miguel Ángel bajando la mirada. Que era evidente lo que ese nuevo comienzo significaba para él, el fin de su cercanía con Valentina. Una vez que los Montemayor reorganizaran sus vidas, probablemente en alguna exclusiva zona residencial o incluso en otro país, su amistad con la joven heredera quedaría relegada a un recuerdo. Como si leyera sus pensamientos, Alejandro continuó. He decidido vender la mansión del Paseo Montejo. Compraré una casa más pequeña, quizás cerca del mar. A Valentina siempre le ha gustado el océano. Le encantará, coincidió Miguel Ángel con una sonrisa melancólica. Siempre hablaba de estudiar biología marina. Lo sé, me lo has contado tú, porque yo estaba demasiado ocupado para escucharla. Alejandro hizo una pausa, observando detenidamente al muchacho. Miguel Ángel, también he estado pensando en ti. El joven levantó la mirada, sorprendido. Me has contado poco sobre tu situación, continuó Alejandro. Sé que trabajas ocasionalmente en los jardines, que vives con tu abuela enferma, que dejaste la escuela para ayudar a mantenerla. Hacemos lo que podemos, señor, respondió Miguel Ángel con dignidad. Mi abuela me crió desde que mis padres nos dejaron. Le debo todo. Y yo te debo más de lo que jamás podré pagar, dijo Alejandro solemnemente. Salvaste a mi hija cuando yo ni siquiera sabía que estaba en peligro. Te arriesgaste por ella sin esperar nada a cambio. Miguel Ángel se sonrojó ligeramente. No lo hice esperando recompensa, señor. Lo sé y eso habla aún mejor de ti. Alejandro se inclinó hacia adelante. Por eso quiero ofrecerte algo, no como pago, sino como oportunidad. Quiero que termines tus estudios. Pagaré por tu educación hasta donde quieras llegar. Los ojos del joven se abrieron con incredulidad. Señor Montemayor, yo no sé qué decir. No he terminado, continuó Alejandro. También quiero asegurarme de que tu abuela reciba la atención médica que necesita. Tengo contactos en las mejores clínicas de tratamiento para el Parkinson. Miguel. Ángel se quedó sin palabras. La idea de que su abuela pudiera recibir tratamiento especializado, que él pudiera volver a estudiar sin la presión constante de la supervivencia diaria, parecía demasiado buena para ser real. Y hay algo más, añadió Alejandro, su voz adquiriendo un tono más solemne. He estado hablando con mis abogados. Me gustaría, con tu consentimiento y el de tu abuela, iniciar un proceso de adopción. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel Ángel miró a don Alejandro como si no comprendiera las palabras que acababa de escuchar. ¿Adopción?, repitió, finalmente su voz apenas audible. Sí, confirmó Alejandro. Legalmente aún eres menor de edad. Si tu abuela está de acuerdo y tú también lo deseas, me gustaría que formaras parte de nuestra familia, oficialmente. Un sonido suave desde la cama interrumpió la conversación. Valentina había despertado y, por su expresión, había escuchado al menos parte del intercambio. ¿Hablas en serio, papá?, preguntó con voz esperanzada. Nunca he hablado más en serio, respondió Alejandro. Este joven nos ha enseñado más sobre lealtad y coraje en unas semanas que muchos en toda una vida. Si él lo acepta, me sentiría honrado de llamarlo hijo. Miguel Ángel, abrumado por la emoción, bajó la cabeza intentando ocultar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Valentina extendió su mano hacia él desde la cama. Siempre quise tener un hermano, dijo con una sonrisa radiante. Aunque técnicamente ya te consideraba parte de la familia. El joven tomó su mano, incapaz de articular palabras. La idea de pertenecer a una familia, de tener un futuro seguro, de poder cuidar adecuadamente de su abuela, era casi demasiado para procesar. No tienes que responder ahora, aclaró Alejandro.
Entiendo que es una decisión importante. Habla con tu abuela, piénsalo bien. Mi abuela siempre dice que las bendiciones hay que aceptarlas con gratitud y humildad, respondió finalmente Miguel Ángel, encontrando su voz. Si ella está de acuerdo, yo estaría profundamente agradecido por esta oportunidad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Alejandro organizó el traslado de doña Guadalupe, la abuela de Miguel Ángel, a Cintos, una habitación privada en la misma clínica donde Valentina completaba su recuperación. La anciana, una mujer pequeña pero de presencia formidable, a pesar de su enfermedad, recibió a don Alejandro con una mezcla de cautela y agradecimiento. Mi nieto me lo ha contado todo, dijo, sus manos temblorosas sosteniendo firmemente las de Alejandro. Le debo la vida de mi nieto. Es al contrario, doña Guadalupe, respondió Alejandro respetuosamente. Yo le debo la vida de mi hija. La mujer asintió con sabiduría. Así es como debe ser. Los jóvenes salvando a los jóvenes, mientras nosotros, los viejos, aprendemos a ver el mundo con nuevos ojos. Con el consentimiento de doña Guadalupe, los abogados de Alejandro iniciaron los trámites de adopción. Miguel Ángel, aunque legalmente pasaría a ser un Montemayor, insistió en conservar también el apellido Zapata como tributo a su abuela y a sus raíces. Valentina, por su parte, mejoraba a pasos agigantados, libre de las toxinas que habían estado consumiéndola. Su organismo se recuperaba con la resiliencia propia de la juventud. 3 semanas después de despertar, recibió el alta médica con la recomendación de continuar con revisiones periódicas y una dieta especial para fortalecer su sistema inmunológico. El día que Valentina dejó el hospital, una pequeña comitiva la esperaba. Alejandro, Miguel Ángel, doña Guadalupe en silla de ruedas y hasta la doctora Solís, quien había desarrollado un afecto especial por la joven paciente que desafió todos los pronósticos. ¿A dónde vamos ahora, papá?, preguntó Valentina, mientras se acomodaba en el asiento trasero del vehículo junto a Miguel Ángel. A casa, respondió Alejandro con una sonrisa misteriosa. A nuestra nueva casa. El automóvil avanzó por las calles de Mérida, alejándose del centro histórico y del Paseo Montejo, dirigiéndose hacia la costa. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, llegaron a Progreso, el puerto más importante de Yucatán. Allí, siguiendo un camino costero, finalmente se detuvieron frente a una hermosa casa de estilo contemporáneo, con amplios ventanales que ofrecían una vista espectacular del Golfo de México. «Es preciosa», exclamó Valentina bajando del auto con entusiasmo renovado. «Y está a solo unos minutos del Centro de Investigación Marina», comentó Alejandro casualmente. «Pensé que te resultaría conveniente para cuando comiences tus estudios el próximo semestre». Valentina miró a su padre con incredulidad. «¿Hablas en serio? ¿Puedo estudiar biología marina?» «Siempre debí apoyar tus sueños, princesa», respondió él con una sonrisa cargada de emoción. «Nunca más cometeré el error de anteponer mis expectativas a tu felicidad». La casa resultó ser aún más impresionante por dentro. Amplios espacios abiertos, decoración cálida y, lo más importante, habitaciones adaptadas específicamente para cada uno de sus nuevos habitantes. Para doña Guadalupe, una suite en la planta baja con todas las comodidades necesarias para su condición. Para Miguel Ángel, una habitación luminosa con vistas al mar y estanterías vacías esperando ser llenadas con libros. «Los muebles de la mansión llegarán mañana», explicó Alejandro mientras recorrían la propiedad. «Solo traje lo esencial y algunas pertenencias personales. Quería que empezáramos de cero, que creáramos juntos nuestro nuevo hogar». Al atardecer, los 4 se sentaron en la terraza, contemplando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Había una sensación de paz, de nuevo comienzo flotando en el aire salado que soplaba desde el mar. «¿Saben qué necesita esta casa?», dijo repentinamente Valentina con una sonrisa traviesa. «¿Qué cosa, niña?», preguntó doña Guadalupe, divertida por el entusiasmo de la joven. «Un perro», declaró Valentina con convicción.
Siempre quise uno, pero Sofía era alérgica, o al menos eso decía. «Excelente idea», exclamó Miguel Ángel. «Podríamos adoptar uno del refugio local. Hay muchos que necesitan un hogar». Alejandro observaba con satisfacción el entusiasmo de los jóvenes. Ver a su hija recuperada, llena de vida y haciendo planes, era el mayor regalo que podía imaginar. «Mañana mismo iremos al refugio», prometió. «Esta familia merece estar completa en todos los sentidos». Doña Guadalupe asintió con aprobación. «Un hogar sin un animal es solo un edificio», comentó con la sabiduría de sus años. «Los perros traen alegría y protección por igual». A la mañana siguiente, fieles a la promesa, visitaron el refugio de animales de Progreso. Después de recorrer las instalaciones y conocer a varios candidatos, Valentina se enamoró de un cruce de labrador color canela con una pata delantera ligeramente deforme debido a una antigua lesión. «Se llama Canelo», explicó la encargada, «sa del refugio. Lo encontramos abandonado en la playa hace unos meses. Es muy dulce, pero ha sido difícil encontrarle hogar por su cojera». «Es perfecto», declaró Valentina, agachándose para acariciar al perro, que respondió con entusiasmo lamiendo su rostro. Él también ha pasado por momentos difíciles, pero sigue teniendo amor para dar. Así, Canelo se convirtió en el quinto integrante de la familia Montemayor Zapata. El perro, agradecido por su segunda oportunidad, se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, desarrollando rutinas propias: dormir al pie de la cama de Valentina, acompañar a Miguel Ángel en sus carreras matutinas por la playa y tenderse fielmente junto a la silla de Doña Guadalupe durante sus siestas vespertinas. Los Tustinos. Meses transcurrieron con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con el drama que habían vivido. Valentina recuperó completamente su salud y se preparaba con entusiasmo para iniciar sus estudios universitarios. Miguel Ángel, tras presentar exámenes de nivelación, consiguió una beca complementaria para estudiar ingeniería ambiental, combinando su amor por la naturaleza con su habilidad natural para las matemáticas. Doña Guadalupe, bajo tratamiento especializado, experimentó una notable mejoría en sus síntomas de Parkinson. Aunque la enfermedad no tenía cura, la calidad de vida que ahora disfrutaba era incomparable con sus anteriores circunstancias. Pronto se convirtió en el corazón de la casa, supervisando la cocina donde enseñaba recetas tradicionales a los jóvenes y compartiendo historias del Yucatán antiguo durante las cenas familiares. Alejandro, por su parte, había reorganizado sus empresas para poder trabajar mayormente desde casa. Delegó responsabilidades, contrató gerentes competentes y por primera vez en décadas aprendió a priorizar a su familia por encima de los negocios. Cada tarde, sin falta, cerraba su laptop a las 5 para disfrutar de tiempo con sus hijos, ya fuera ayudándoles con sus estudios, paseando por la playa o simplemente conversando en la terraza. Una tarde particularmente hermosa de verano, mientras Valentina y Miguel Ángel nadaban en el mar bajo la atenta mirada de Canelo desde la orilla, Alejandro y Doña Guadalupe compartían un café en la terraza. «Nunca imaginé que a mis años conocería esta clase de paz», comentó la anciana, observando a los jóvenes con ojos llenos de orgullo. «Ver a mi Miguel Ángel así, feliz, con un futuro brillante por delante, es más de lo que jamás me atreví a soñar». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. «A veces pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo. Todo», confesó. «Si Miguel Ángel no hubiera tenido el valor de insistir aquel día en el hospital». «Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos», respondió Doña Guadalupe con serenidad. «A veces vienen en las formas más inesperadas». «En eso tiene toda la razón», concordó Alejandro. «Yo buscaba respuestas en médicos prestigiosos y tratamientos costosos, cuando la verdadera solución llegó de la mano de un joven con zapatillas gastadas y un corazón enorme». La conversación se interrumpió cuando los jóvenes regresaron a la casa empapados y riendo, con Canelo brincando alegremente a su alrededor. «Deberían haber venido con nosotros», exclamó Valentina secándose el pelo con una toalla. «El agua está perfecta hoy».
Estos viejos huesos prefieren la comodidad de una buena silla, respondió doña Guadalupe con una sonrisa. Miguel Ángel se acercó a su abuela y le dio un beso en la mejilla. La próxima vez te llevaremos aunque sea a mojar los pies, abuelita. El agua salada es buena para la circulación. La cena de esa noche fue especialmente animada. Valentina había recibido un correo de aceptación para un programa de voluntariado en la Reserva Marina de Isla Contoy durante las próximas vacaciones. Miguel Ángel compartió que su proyecto de reciclaje de agua para comunidades rurales había sido seleccionado para representar a la universidad en un concurso nacional. «Propongo un brindis», dijo Alejandro, levantando su copa. «Por esta familia que construimos desde la adversidad, por segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y por los ángeles que aparecen cuando más los necesitamos», añadió doña Guadalupe, mirando significativamente a su nieto. Las copas se encontraron en el centro de la mesa con un suave tintineo que pareció sellar el pacto familiar. Esa noche, mientras la casa dormía, Valentina permanecía despierta en su balcón, contemplando la inmensidad del océano bajo la luz plateada de la luna. Canelo descansaba a sus pies, ocasionalmente levantando la cabeza para asegurarse de que su joven ama seguía allí. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Miguel Ángel. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó, uniéndose a ella en la contemplación nocturna. Valentina negó con la cabeza. Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado. A veces parece un sueño, ¿sabes? Como si todo lo malo hubiera sido una pesadilla y esto fuera la realidad que siempre debió ser. «Entiendo», asintió Miguel Ángel. «A veces me despierto en mi habitación y me toma un momento recordar que no estoy en el cuartito que compartía con la abuela, escuchando el ruido de los vecinos a través de las paredes delgadas». Permanecieron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Crees que alguna vez volveremos a verlos?», preguntó finalmente Valentina. «A Sofía y al doctor Ordóñez me refiero». Miguel Ángel consideró la pregunta. «El juicio será el próximo mes, pero no creo que debamos asistir si no quieres. Tu papá dice que la evidencia es abrumadora. Pasarán muchos años antes de que puedan salir». «No es miedo lo que siento», aclaró Valentina. «Es más bien curiosidad. Quisiera entender cómo alguien puede planear algo así. Cómo Sofía pudo mirarme a los ojos cada día, sabiendo que me estaba envenenando lentamente. Algunas personas tienen un vacío donde debería estar el corazón», respondió Miguel Ángel con sabiduría impropia de su edad. «Lo llenan con ambición, con codicia, con cualquier cosa que les haga sentir algo, pero nunca es suficiente». Valentina asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. «¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que había algo malo en mí, que por eso Sofía no podía quererme, que por eso mi papá estaba siempre ausente. Creía que tal vez, si me esforzaba más, si era más perfecta, más obediente, más inteligente, entonces me querrían lo suficiente». «Nunca hubo nada malo en ti», afirmó Miguel Ángel con convicción. «Eres la persona más valiente y bondadosa que conozco. Incluso cuando estabas enferma, te preocupabas más por cómo me sentía yo que por tu propio sufrimiento». Valentina sonrió, agradecida por esas palabras. «Tú fuiste el único que vio a través de todo, que se preocupó lo suficiente para arriesgarlo todo. No podía perderte», confesó Miguel Ángel en voz baja. «Eras la única amiga verdadera que había tenido, la única persona fuera de mi abuela que me hacía sentir que importaba». Canelo, percibiendo la carga emocional del momento, se levantó y apoyó su cabeza en la rodilla de Valentina, como ofreciendo su propio consuelo silencioso. «Ahora somos una familia», dijo Valentina rascando las orejas del perro. «Una extraña y perfecta familia construida desde cero». «La familia no siempre es la que te toca por nacimiento», reflexionó Miguel Ángel. «A veces es la que encuentras en el camino, la que eliges y la que te elige». A lo lejos, las primeras luces del amanecer comenzaban a insinuarse en el horizonte, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. «Deberíamos intentar dormir un poco», sugirió Miguel Ángel, levantándose.
Mañana es el cumpleaños de la abuela y prometimos preparar tamales para la celebración. Valentina asintió, pero antes de que su ahora hermano adoptivo pudiera marcharse, lo detuvo con una mano en su brazo. Miguel Ángel, gracias. No solo por salvarme la vida, sino por devolverme a mi padre. Por traer luz a nuestra casa. El joven sonrió. Esa sonrisa sincera que había sido su primera conexión meses atrás, cuando eran apenas dos desconocidos separados por una reja de jardín. Gracias a ti por enseñarme que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, respondió. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermano, contestó Valentina. Mientras Miguel Ángel se retiraba a su habitación, Valentina permaneció un momento más en el balcón. El cielo comenzaba a teñirse de colores suaves, mientras las estrellas desaparecían gradualmente. Canelo bostezó ruidosamente a sus pies, contagiándola con su sueño. Con una última mirada al océano, Valentina finalmente se retiró a descansar, sabiendo que al despertar estaría rodeada de amor verdadero. La pesadilla había terminado, y en su lugar, una nueva historia apenas comenzaba a escribirse. Una historia donde el valor de un joven humilde había derrotado a la codicia y la maldad, donde la verdad, por más oculta que estuviera, había encontrado su camino hacia la luz, donde una familia destrozada por la traición había renacido, más fuerte y más unida que nunca. Y mientras el sol ascendía majestuoso sobre las aguas del Golfo